Vos me hablas a la persona común. Yo le hablo a la persona común. Exactamente. Bueno, entonces, la pregunta que quería así como para abrir era, cuando vos empezaste con los eventos en el 2013, Sí. evento 1, evento 2, empezaron con un número, ¿no? 1, 2, Sí. 3, 4, 5. ¿Vos ya en ese momento tenías la perspectiva de lo que iba, de que esta numeración iba a tener que ver con algo que iba a suceder en el evento? Por ejemplo, en el 42 suceden cosas que son del evento 42. En el 5 fue un caos de distorsión. Cuando vos arrancaste con los eventos, ¿esto estaba en tu perspectiva o se fue abriendo? Se fue abriendo, claramente se fue abriendo. Eso no es algo que estuviera para nada previsto, ¿sí? Se fueron dando las cosas. Aparte, la idea de hacer los eventos surge de un antecedente, ¿no? Que voy al evento número 2 de Corbera para hacer el desarrollo que venía como consecuencia del primer evento. O sea, ahí paso 10 días que realmente la paso mal, porque no es que la paso bien, porque primero Corbera no estaba, había otra gente dando el evento, por lo tanto yo no podía darle esa devolución de todo lo que había sucedido. Ya estaba en sexta cuarentena de proceso. Lo que iba yo es a darle ese feedback, ¿no? A mirar lo que pasó después de salir de aquí. Pero bueno, no hubo una recepción, porque por supuesto es muy rompedora esta propuesta de la que ellos seguían emitiendo. Entonces, al ser tan rompedora, provocó una crisis muy fuerte ahí mismo en ese momento. Entonces, esta situación de estar 10 días conteniendo, viendo un montón de errores, ¿no? Desde la perspectiva que yo había desarrollado, que son errores de lógica, errores que son muy obvios y de diseños que están vencidos, que se tiene una punta nueva, pero después cuando van al abordaje de cómo resolver, se resuelven con las mismas herramientas de antes, siendo que ahora hay otras mucho mejores. Entonces, bueno, eso provocó una tensión dentro mío en darme cuenta que tenía una capacidad de respuesta, ¿sí? Y la decisión y el compromiso de poder brindar esa capacidad de respuesta. O sea, eso vino de esa presión que ocurrió al viajar a Lima y tener ese evento 2. O sea, tener esos 10 días de evento en los cuales me encontraba con una ola que iba en contramano y yo iba para el otro lado, ¿no? O sea, la ola venía para acá y yo iba para allá. Pero lo que pasa es que cuando iba para allá, porque veía a dónde se chocaban todos los que iban para el otro lado. Y me podía anticipar y venir de vuelta. Entonces digo, esto no me lo puedo quedar. Entonces eso fue lo que hizo presión para que pasara de las charlas caseras que se hacían en mi casa con reuniones de entre 12 personas o algo así, a la propuesta del evento. Así que de ahí nomás ya anuncié el evento dentro de la misma gente que fue al evento Corbera 2. Ahí ya lo anuncié y después lo empecé a gestionar con los modestos medios y con los modestos recursos que se pueden encontrar en un pueblo, ¿no? La sala de un hotel que pertenece a Luz y Fuerza, y bueno, con todas las situaciones que llevaron a la preparación del evento. En la preparación del primer evento nos reunimos mucho tiempo, todos los días, con ese equipito que tenía para lograr bajar. Yo en ese momento tenía como una expectativa muy ilusoria de que podíamos tener todos un proceso a la par. Entonces, como veía que no era tan fácil estar a la par, me esforzaba cada vez más. Entonces los invitaba a venir a casa y a hacer esas metodologías con la finalidad de estar más preparados para el evento.
para ser los anfitriones de ese evento, que iba a tener otros receptores nuevos. Y bueno, y así empezó el video 1 con un montón de gente en el suelo, descompuesta, en el baño, vomitando, ¿no? Porque era evidentemente algo demasiado nuevo y había un gran abismo en todo lo que era la perspectiva de lo que se había gestado, por lo menos dentro de este receptor. Y fue así que poco a poco fui empezando a tomar conciencia de estos grandes abismos, empezar a asumirlos, asimilarlos y plantearme otro marco de tiempo para desarrollar las cosas, ¿sí? Algo que había ocurrido en mí como algo muy repentino, muy rápido, muy de golpe, si se quiere por la puerta de atrás, por la puerta del inconsciente, y yo lo tenía que desarrollar por la puerta de adelante, por la puerta de la conciencia. Entonces no es lo mismo brindar una solución conscientemente de una solución que te viene inconscientemente, ¿sí? Porque la solución te viene a una velocidad y vos vas a tener que gestionar la solución en un tiempo muchísimo más lento. Entonces ahí es en el marco que se empezaron a desarrollar los eventos. Y bueno, y después nos dimos cuenta que cada uno era muy diferente del anterior, que cada uno tenía una trascendencia, un enfoque, y las cosas que sucedían eran distintas. Y ahí empezamos a darnos cuenta que el contenido del evento y el marcaje del evento estaban vinculados. Y después nos dimos cuenta también que cuanto más marca le hacíamos al campo, el contenido del evento y la marca del campo se conectaban. Y así fueron desarrollándose las cosas solas, ¿no? El evento 4 al evento 5 fue un salto enorme. Salimos del Fatum y salimos de Luz y Fuerza y fuimos al Fatum. Así que bueno, eso fue realmente muy impresionante. Empezaron a ver la metodología con la tipología Time New Roman. Ya no era el margen de error de escribir en la hoja, ya era utilizar una tipografía que es utilizada en el mundo, que es utilizada a nivel diplomático, que tiene toda una historia que también empezamos a ver que se conectaba con todo el contenido del evento. Y así fue como cada vez la realidad, viniese del espacio, tiempo, lugar, forma, origen que sea, se conectaba con el contenido del evento y se conectaba con el marcaje del evento también. Entonces eso fue lo que nos hizo empezar a asimilar de a poquito, y mucha gente no toleró esto y por supuesto no volvió más, cosa que está muy bien porque tenés que tener la resonancia suficiente para reiniciar el proceso de nuevo. Darnos cuenta que nuestra participación voluntaria en el evento se estaba sincronizando con otra cosa que no era tan voluntaria, que era más involuntaria, y como que el ambiente respondía a esto. Y esto lo podíamos ver todos colectivamente, iban sucediendo cosas que acompañaban el evento. Y bueno, y ahí se empezaron a sumar cada vez y más elementos y más desarrollo. Y bueno, así fue, así se fue dando. Y hasta aquí llegamos al 42. Y hasta aquí llegamos al 42. En algún momento en ese proceso de los eventos, ¿hubo alguna, no es información, pero alguna cosa que quisieras o que tenías planeado plantear en esto de que decías que era ilusoria tu percepción de lo que podías hacer? Algo que no pudiste bajar en ese evento y que tuviste que guardarte porque veías que los receptores no estábamos listos. Eso nunca me pasó. Eso nunca me pasó porque tengo la particularidad que veo más el potencial del receptor que su situación particular. Entonces suelo errar al revés. Sobreestimo el receptor y le doy más de lo que puede recibir, ¿sí? Porque no puedo lograr ver dónde está o hasta dónde puede asimilar. Si no me dice, yo entiendo que obviamente sí lo puede recibir y entonces Generalmente lo que me pasa es que después la realidad respuesta me dice
que no. Y ahí donde yo veo la diferencia entre lo que emití y entre lo que recibió, ahí es donde se hace una lectura que podés ver qué faltó, ¿sí? ¿Qué conector faltó? Y entonces eso alimenta a la nueva información, a lo nuevo, porque ya es como un trabajo colaborativo, ¿sí? El receptor, en este caso, que está más a la izquierda y el que está más a la derecha, quiere decir que el que tiene más capacidad de respuesta y el otro el que tiene capacidad para recibir esa respuesta o no, ¿sí? El tiroteo mío va como que me es muy difícil imaginar cuál es el límite del otro. Hasta que el otro no me lo marca, yo no lo veo. Porque yo lo veo como un receptor ilimitado. Como yo tengo un receptor que no tiene límite, entonces me parece natural que el otro también no tiene límite. Entonces, cada evento yo doy al fondo de lo que tengo. Pero no es que eso llega a la conciencia de la persona. Le impacta seguramente en otro fondo, pero no precisamente en su conciencia. Entonces, ahí es donde a través de esa diferencia y a través de la resonancia de la persona y a través que la persona se anime a blanquear dónde está y dónde no está, se va construyendo algo, un desarrollo muy genuino, muy íntegro. Pero bueno, esta es nuestra experiencia, es lo que nos ha traído este evento 42. Vos querías llevarla al evento 40. No, sí. 41. Yo tengo como un antes y siempre fueron un antes y un después. Cada evento es un antes. Pero este 41 para mí fue impensado, la verdad, realmente. Pero bueno, tenía que ver con esta pregunta acerca de la Tierra, por el hecho de decir, ¿cómo fue desde antes de que se abriera para vos este desarrollo que empezaste a bajar tu vinculación con la Tierra? Mi vinculación con la Tierra, ¿cómo era antes? ¿De qué antes me hablas? De antes de que empezaras con el desarrollo de la lógica global convergente. Poco tiempo antes, no sé, o sea, eso... O si hubo un quiebre durante en este proceso, porque vos, tuyo también es un proceso. Claro, lo que pasa es que es como... En tu cosmovisión, ¿cómo está incluida, digamos, la Tierra? ¿Cómo estaba incluida? Lo que pasa es que eso cambia mucho. Sí. O sea, en mi caso particular cambia muchísimo. Te puedo hablar de un momento hace... ¿cómo te puedo decir? Desde pequeña, sí. Te puedo hablar de otro momento desde otra situación donde... onda adolescente, te puedo hablar de otro momento donde tengo esta cuestión onda mística y después te puedo hablar de otro momento donde hago ese rompimiento o ese quiebre con lo místico también y son todas distintas lugares que tiene la Tierra en todos esos procesos. Entonces tendrías vos que elegir a ver de cuál fragmento querés que te hable. Tu rompimiento. Porque fueron cambiando claro. Y los cambios realmente son muy radicales. Porque hubo mucho romanticismo, claro. Y ese romanticismo llega a un punto que empecé a desconfiar de ese romanticismo, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante por ahí. Sí, ese es un punto interesante. Te puedo, por ejemplo, esta cuestión con la basura tirada en la calle, ¿no? De pronto, si alguien comía un alfajor y tiraba el papel, y yo era capaz de levantarle el papel, tocarle la espalda y decirle, se te cayó. ¿Sí? Sí. O de que se te desgarre el corazón porque vos ves, qué sé yo, a la gente como bestias con todo lo que está alrededor, o caminando por la calle y ver que está el botánico encerrado, ¿no? Y el cemento libre, ¿no? Entonces todas estas percepciones que yo creo que muchos pasamos por ahí, de quedarte mirando el árbol y las bocinas, y vos decís el árbol, las bocinas, los carteles y las luces, o el árbol, y entonces esa cosa mística que
que es como que quisieras respirar y no supieras cómo, como que algo te estuviera tapando. Entonces esa cuestión de rebelión mística también la tuve, ¿no? O por ejemplo, vivir como contradictorio el día de la primavera, porque todo el mundo se va al Rosedal y dejaban todo hecho un desastre. Yo me acuerdo que un día salí con lo que aquel entonces era mi pareja y mis 2 hijas chiquititas. Salimos en el después de que la gente se fue del parque a ver cómo lo habían dejado. Y ese fue nuestro día de la primavera. Solamente fue ir a mirar lo más neutramente posible el desastre y decir, así es como la gente festeja la primavera, ¿no? Y era, te imaginas, botellas por todos lados, papeles por todos lados, era un desastre, parecía que habían salido a destruirlo todo, ¿no? Y así festejaban la primavera. Entonces estas cosas, que ese golpe acá, ¿no? que tenés, y bueno, así que esa relación con la tierra de ese momento. Después creo que es una situación de mucha resignación y abstracción. Yo creo que ahí me voy a lo abstracto porque con lo concreto no puedo. Y ahí simplemente yo creo que lo que me conectó fue de nuevo, porque es una gran desconexión a partir de una gran frustración. Es decir, si de esto no se trata, yo no participo. Si de esto se trata, no quiero participar. Y ese no quiero participar, a encontrar un primer enlace para participar, que fue OmniLife. Que fue OmniLife, ¿no? Que fue a través de cosas que sucedieron en mi familia, con mi hermana, con situaciones de salud y demás. Y después ver que de una manera natural una persona salía de un problema físico, y cuando la acompaño a mi hermana al médico, y entonces ver el rechazo que el médico tiene por una salida natural, me hizo sospechar del sistema, ¿no? Porque fue terrible la manera en la que el médico se pone nervioso, porque no aceptaba que una vitamina hubiera resuelto un hígado graso, ¿no? Entonces, ver esos nervios acerca de la solución que él supuestamente buscaba. Entonces, ¿qué pasa? Si te pones nervioso encontrar la solución de lo que decís que estás buscando, es que algo oculto tenés, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontré de vuelta un nexo porque me sentía desconectada de las personas. Entonces esa conexión con las personas la recuperé a través de OmniLife, porque empecé a ver que había un engaño en todo lo que era la medicina o los ponele médicos, que había toda una trastienda que en realidad los estaban usando. Y entonces encontré ahí una función intermedia para brindar una solución más sana a problemas que las personas tenían. Entonces, de alguna manera me empecé a vincular por ahí. Después eso llevó a darme cuenta que no era solamente el alimento, sino que también era el tema emocional que las personas tenían, y que en realidad no les dejaba procesar la realidad de lo que vivían. Entonces ahí empecé, no solamente con eso, sino bueno, distintas cosas. Fue un aparato de campo cuántico, de ponerle a la persona conectada una media hora a un campo, y eso me permitió tener no solamente los minutos de encuentro con un producto, sino ya todo un momento que es de casi 1 hora o 40 minutos con alguien que para mí
disociación muy grande con los humanos fue un reencuentro. Entonces esas personas eran mi cable a tierra, mi reencuentro con el género humano, en ese pequeñito entorno de la terapia, ¿no? Y es ahí donde descubro de sus temas emocionales, ahí es donde descubro el FT, ¿no? Este mecanismo de hacer los golpecitos en los lugares del cuerpo y de desarticular esto que estaba acumulado, como estos traumas emocionales en el cuerpo. Bueno, cuando hago el primer taller de FT y el segundo taller de FT, ya cuando fui al segundo había trascendido el primero, ¿no? Porque me voy con el primero y ¿qué pasa? Lo sigo desarrollando. Y en ese desarrollo ya hacía cosas a distancia con mucha naturalidad. Ya descubría cosas con mucha naturalidad y muy rápido. Entonces cuando voy al segundo yo pienso que me voy a encontrar con algo nuevo y realmente estaba más para invitar a esas personas a lo nuevo que había descubierto que a seguir con su segunda entrega del curso. O sea que el desarrollo genuino se me presenta como algo que me baja muy naturalmente, ¿no? Entonces eso hace que muy rápidamente tome distancia de cualquier cosa. Entonces es como una especie de Terminator del conocimiento, ¿no? O sea, conocimiento que agarro lo destruyo. ¿Pero por qué lo destruyo? Porque en realidad lo tomo como una herramienta para trascenderlo. Pero no lo dejo inmóvil y lo desarrollo en lo esperable, sino que siempre inevitablemente me voy a lo que no está esperado, ¿no? Y esta conexión que se vuelve a repetir con el FT, se vuelve a repetir después con la biodescodificación, después se vuelve a repetir con Garnier y así, ¿no? O sea, es como este efecto rompedor del conocimiento llegó a este punto del evento 42 donde definitivamente quebramos este universo base 30 que nos propone Grecia, con todos sus filósofos, con todo lo que es la base de las ciencias de hoy, y nos hemos permitido el lujo de romperlo. Romperlo no para destruirlo, sino para complementarlo con otro 30, ¿sí? Porque esto es el eje del evento. El eje lógico del evento tiene que ver con reconocer que este 30, esta frecuencia 30 de Grecia, nos ha dado una cara de la moneda y estaría faltando la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, la otra cara de la moneda es ese aporte que hace que ese 30 no se quede desconectado, ¿sí? Entonces, entraríamos en una base 60. Y si una base 60 ya tenés libre acceso a los potenciales de la Tierra. Bueno, es eso lo que estamos ahora desarrollando. Es recién ahora que se hace el planteo. Es un planteo totalmente desafiante porque destruye la base de toda nuestra cultura. Y yo lo digo así lo más pancha, porque si ¿quién te sostiene lo que decís? Y nada. Porque a los griegos, ¿qué lo sostiene? La más absoluta nada. Entonces, así de elemental es lo que está sucediendo. Desde la nada les vino a ellos, bueno, desde la nada también viene esto, ¿sí? Y se reconfigura. Y te empezás a dar cuenta que ahí todo toma sentido. Todos esos ideales que no pudimos nunca bajar al plano han sido porque no nos sentíamos parte del plano, ¿sí? La Tierra era tomada como un recurso del humano y no el humano como un recurso de la Tierra. Entonces ahora esta cosmovisión es tan diferente y aparte es una por fin desprovista de lo místico, por fin al alcance de las personas comunes, afuera de las instituciones, ¿sí? Afuera de la ciencia convencional, afuera de las culturas particulares, pero adentro de todos nosotros. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos por el 43. Vamos por el 43. ¿Querés pasar para lo de las ciencias? La ciencia. Sí, hoy
bueno, estuve en el evento 40, se hizo todo el desarrollo del código gris, Sí. ¿no? Y hoy hablaste, no sé si fue hoy o ayer, porque ya los días se mezclan, hablaste de esto de desarrollar, algo así como desarrollar la capacidad para poder interpretar diversos códigos y para poder incorporarlos, ¿no? O sea, cuando hablas de estos códigos, ¿podés ampliar un poquito más a qué te referís? Son códigos de comunicación. Cuando se convirtieron en códigos es porque pasaron por una dimensión de nuestro cerebro que ya lo fisicalizó, ¿sí? O sea, cuando una conciencia abstracta se fisicaliza, se convierte en un código, ¿sí? Antes de que se fisicalice, está en una dimensión abstracta, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos una naturaleza abstracta, tenemos acceso a lo que origina esa codificación, ¿sí? Y es el observador en el cual me paro para hacer el escáner en ese código, ¿sí? Entonces, ese escáner me permite fisicalizar un enlace de comunicación con tal receptor, ¿sí? Porque previamente escaneé desde una dimensión abstracta el código fisicalizado, ¿sí? Entonces eso amplía la capacidad de la comunicación. Más persona a persona. La comunicación persona a persona la estoy logrando cada vez un poquito mejor. Cada vez un poquito mejor, ¿sí? Porque entendamos que las personas que me siguen o siguen este desarrollo es porque tienen una alta resonancia y me tienen una gran paciencia, ¿sí? Están las dos cosas. O sea, están las dos cosas. Primero porque hay un aspecto inconsciente de esa persona que le hace sonar adentro, pero no llega a ese sonar a un entendimiento neurológico. Se queda en un área donde no tiene expresión, ¿sí? Entonces, viene, escucha, pero esa escucha le perfora lo que alcanza a comprender y las cosas siguen operando atrás y desde atrás se le filtra adelante, ¿sí? Bueno, eso es un mecanismo que los que vienen bastante seguido a los eventos ya lo conocen, se relajan cuando no entienden, saben que tienen que soltar y saben que luego les viene de atrás, ¿sí? Y eso que les viene también en un filtrado, en una dosis, que es la que ese receptor particular puede manejar. Es donde está, es donde tiene que desarrollar su autorreferencia, ¿sí? Acá el receptor es la estrella porque va a tener que utilizar sus propios parámetros para incorporar la lógica, ¿sí? No puede una persona copiarse de la otra, porque acá no sirve eso. O sea, no es un relato que vos lo repetís, que suena bien, no. Es una conectividad que tiene que ver con el espacio-tiempo, que en definitiva es la estructura intangible que sostiene la existencia tangible. Y la existencia tangible que a la vez sostiene a la vida. ¿Sí? Bueno, las frases de este evento, ¿no? Todas las personas quieren sentirse conectadas a la vida porque le encuentran sentido a eso. Sin embargo, lo que hace esa vida posible es un punto ciego para las personas. Y eso hace que tengan un agarre vicioso con la vida. Porque la no vida implica la muerte, ¿sí? Pero si vos empezás a desplazar conciencia hacia la no vida, la vida es una elección consciente. Entonces nada que ver, cambia por completo. Cambia por completo. Y eso se puede hacer porque hay áreas de nuestro cerebro que son independientes de la vida.
Entonces, si son independientes de la vida, son sostenedoras de esa vida. Pero como siempre hemos vinculado esas áreas a cuestiones místicas y de formaciones religiosas, no tenemos acceso. Hemos sustituido esas zonas de nuestro cerebro ocupándola con un montón de basura que en definitiva lo único que te deja es atrapado en un sediento por la vida. ¿Ves? Entonces preciso que mi vida la proteja, no sé, una fuerza superior, un santo tal, o sea, todas estas cuestiones tan humanas que nos parecen tan buenas y tan reconfortantes, pero es un consuelo muy primitivo que nos está privando de trascender nuestras propias fronteras humanas. Así que me encanta el nombre de la entrevista, Inhumano, porque me parece que tenemos que ganar más conciencia inhumana para que el humano no colapse. Sí, ¿Puedo prender la luz, Ale? Sí, puedes estar. Te quería preguntar a ver si esto te enseguece. Si pones eso, en total editamos después. Estamos haciendo unas cancheras con la edición. Estamos aprendiendo a hacer cosas increíbles. ¿Te molesta? ¿Qué tecnología? Pero somos. No sé cuánto van a durar, porque son... ¿Te molesta? No, bueno, ya estoy acostumbrada estoy. A las luces, estás acostumbrada. Yendo en esta misma línea de lo que venías diciendo, el lunes, en la ceremonia que hubo por los 200 años del cruce de los Andes, estuvo el presidente Macri. Sí. Y entre varias cosas que dijo, que parecía que la filtración era como demasiado ya de todo lo que estaba diciendo, cuando está por terminar de su discurso, hacía un sol terrible, hacía muchísimo calor en el lugar, y dice: me prometieron que para el 300 aniversario va a haber un toldo, porque yo voy a estar ahí. Ustedes no sé, dijo, pero yo voy a estar ahí, señala el lugar del público. Y me impactó mucho porque vos venís desde ya hace varios eventos hablando de esto y si la muerte no fuera necesaria, ¿no? Y hice como una asociación, dije, este pibe está muy filtrado, ¿qué le pasó? Estuvo visitando a Alejandra. ¿Podrías ampliar esa frase? Qué bueno. Qué Después bueno, te cuento esas cosas. Porque los Andes tiene que ver con que el humano trasciende las fronteras, ¿no? Así que está muy filtrado, sí, evidentemente que sí. Me hace mucho acordar a Chasman y Chirolita. Explica que Chasman y Chirolita. Chasman y Chirolita es un ventrílocuo que me hace ver, a veces me siento que es Chirolita hablando, ¿no? Porque si vos le vas a preguntar la lógica, lo que dijo no te la sabe decir. Él abre la boca y habla, igual que Trump, abre la boca y habla. Pero si uno los indaga a ver si la pueden sostener a esa lógica, vas a encontrarte que te decepcionas por completo, ¿no? A esto le llamamos filtraciones, ¿no? O sea, son cuestiones que no son conscientes de lo que dicen. Y esto, esta frase, ¿no? Y si la muerte no fuera necesaria. Sí. Es que es algo, es algo muy obvio, porque entramos en una conectividad con el espacio-tiempo donde se vuelve interesante alcanzar frecuencias mayores dentro de un receptor. Se vuelve interesante. La persona se muere porque no tiene en su identidad la conexión desde afuera de su identidad, de la fuente de su identidad, ¿sí? Porque la fuente de su identidad otra vez distorsivamente la pone en una imagen divina, ¿sí? Y es divino lo que se pierde por hacer eso. Realmente es divino, porque con acceso a la fuente negativa de tu identidad, se corrigen los errores de código y se puede reeditar. Pero si no tenés acceso al negativo y al negativo de ese negativo, no hay fuente. Entonces evidentemente se te termina la rosca
y te tenés que morir porque no tenés otra cosa que hacer. No tenés otra cosa que hacer. O sea, hace el receptor biológico una frontera. Estamos llamando ahora antenas biológicas, ¿no? Somos antenas biológicas. Entonces, para desarrollar la vida, que es un aspecto refinado de la existencia de la Tierra, tendremos que conectar con negativo del diseño humano, negativo del diseño Tierra, negativo del Sol, en fin, parametrizar, en fin, son todas cosas y terminologías nuevas que por supuesto no están en otro lugar que no sean los eventos, pero que bueno, que estamos empezando a dar los primeros pasos en lo que son las ciencias interdimensionales, que nos va a hacer ver todo de otra forma. Claro. Vos hablaste de esto, de lo que se pueda comentar, digamos, fuera del evento, esto de las antenas biológicas. Sí. Y la vinculación con las ciencias interdimensionales, eso de que aquel que en algún punto de la historia, bueno, tuvo un ideal, una idea, y esa idea quedó y no sé, se desarrolló, o que, por ejemplo, hoy hablábamos del ejemplo de Lutero, decíamos, bueno, Lutero tenía una idea, había desenmascarado de la iglesia, pero tenía una idea, y después todo el movimiento que le siguió no tenía nada que ver con esa idea o ese ideal, ¿no? Bueno, porque las cosas llegan a 10 y mueren en 10 y nunca se transmiten a 11, ¿no? O sea, como que la persona puede elaborar por sí misma una conciencia y sobresalir del resto de las personas. Lo que no hemos logrado hacer es que la evolución de uno pueda generar en otro receptor un vínculo tan genuino que también pueda seguir a la par esa velocidad de desarrollo. ¿Sí? Esto no lo hemos logrado hacer. Las personas se destacan de manera individual, pero nunca hemos logrado que esa percepción destacada, que en última instancia a lo largo de la historia podemos reconocer receptores que se han destacado, no se podía transmitir al contexto. Era una cualidad de ese, porque ese tiene un don y ya está. Y vos cagate porque vos no podés, porque a vos te hicieron mal, limitado y cagate, ¿no? Entonces, la maravilla es que lo que está sucediendo ahora es que se está dejando a la vista cuál es la estructura de espacio-tiempo que le permite a alguien tener una habilidad particular. Y esa estructura, estando a la vista, va a poder ser abordada, ¿sí? Por supuesto a través de un proceso, y por supuesto a través de un desarrollo, y por supuesto que no es una cosa mágica, porque acá no estamos en la inmadurez de la magia, ¿sí? No se trata de decir globo rojo y que aparezca un globo rojo, no se trata de decir globo amarillo y que aparezca un globo amarillo de la nada, ¿sí? Sino del proceso que hace que eso fuera posible, ¿sí? Porque si tuviéramos el cerebro parametrizado en esa frecuencia donde directamente colapsaríamos cosas, caeríamos en el error de Dios de creer que el diseño es el que está creando las cosas, ¿sí? Y tendríamos gente muy poderosa, pero a la vez tremendamente inmadura. Vos imaginate, metralleta de Rambo, y te aparece la metralleta de Rambo, ¿y qué hago? Me dijiste, no me saludaste hoy, te pego 800 tiros con la metralleta que me acabo de inventar, ¿sí? Entonces, nosotros con acceso al campo y la tremenda inmadurez que tenemos, es tremendo, ¿sí? Y esta es la guerra de los dioses, porque se generan imaginaciones que se colapsan inmediatamente y las usan solamente para destruirse. ¿Por qué? Por la inmediatez de la generación, ¿sí? Entonces, la ventaja de tener un espacio-tiempo lento es que nos permite gestar conciencia antes que poder. Y gestar conciencia antes que poder nos hace ser los padres de nuestros propios dioses, ¿sí?
los padres de nuestros propios dioses, porque nuestros dioses tenían poderes tan instantáneos que no tenían la madurez para llevarlos adelante, para plasmarlos. Entonces, ¿qué escuchamos la historia? Historia de dioses caprichosos, que te tiro las langostas, que te pongo en el infierno porque dijiste algo feo, ¿no? Y ahí tenemos al presidente de estos países orientales, donde alguien le dice algo al emperador y lo mata. Entonces, ¿qué parámetro está operando en ese receptor? Al cual todo el pueblo le está dando el poder. ¿Sí? Un parámetro netamente infantil. Netamente infantil. Entonces, si el humano puede parametrizarse para generar conciencia antes de poder, esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque sería el único equilibrio que lograríamos como generación humana a todo el número de humanos que tengan acceso a eso, ¿no? Que tengan acceso a cómo se genera conciencia dentro de este espacio-tiempo para que, llegado a la instancia de poder, ya lleguemos con conciencia. ¿Sí? Y no inmaduros. Y no, claro, por supuesto, porque estamos a la vista de lo que pasa cuando a un mono se le da una navaja. ¿Sí? Entonces, estamos queriendo negar que el humano esté inmaduro. Tenga rol de presidente, tenga rol de juez, tenga rol de científico. O sea, una cosa que me atacó, pero realmente me puse muy enojada, y fue en el hotel de Cristina Kirchner, justamente, que me agarré un enojo terrible, porque la habitación preciosa, el hotel precioso, la atención preciosa, pongo la tele en esa habitación preciosa y me aparece el canal, ¿cómo es? El canal de la ciencia, Encuentro. Y una señorita hablando de lo que es ser un científico. Casi me como el televisor, porque fue terrible. Decía que un científico era alguien que hacía algo por el mundo y entonces se ganaba un premio Nobel y entonces llevaba a su casa el cuadro y entonces se destacaba en la familia. Yo, realmente, porque si vos no tenés un premio y no sos importante, te ponen un collar de mostacholes. Yo quería romper el televisor, te juro que no podía creer que como estuviéramos dándole esa imagen de ciencia. O sea, no tiene nada que ver la ciencia con lo que esa chica dice. Nada que ver el espíritu científico con los premios Nobel. Yo prefiero quedarme con un premio que nadie lo ve, pero que sea genuino. Porque el premio te lo da la realidad, no los diplomas. Entonces, los chicos hoy van a estudiar y se piensan que el diploma los convierte en algo. O sea, ese papel solamente para ir al baño te va a servir. No sirve para ninguna otra cosa, en la realidad no es operativo. No sirve aprender si no aprendiste a darte cuenta. Sí, darte cuenta es mucho más que aprender. Y estamos encontrando el camino para darnos cuenta, no para aprender. Ese es el camino de las ciencias interdimensionales. Exactamente. Las ciencias interdimensionales son un camino de darnos cuenta, pero no de aprender. Y tampoco de pensar. Porque los desarrollos no van por el pensamiento. Lo que pasa es que acá estamos conectando distinto. La articulación tiene lo que le dimos en llamar neuropíxel. Neuropíxel tiene conciencia radial, en tanto que las neuronas que conocemos son lineales, organizan pensamientos lineales. Entonces llevan algo de un lugar a otro, pero no conectan todo con todo, ¿sí? Entonces el neuropíxel te permite tener una linterna y toda la información se te organiza, porque viene de otra dimensión a tu neurología. Entonces la información se organiza. Entonces vos ves las cosas organizadas.
entonces ya empezás a operar muy rápidamente. Entonces, pero ya porque te diste cuenta, no porque aprendiste por cómo tenías que ir y cómo tenías que hacer linealmente para llevar de acá la idea hasta allá, ¿no? Acá no se trata de eso. Acá es interactuar entre dimensiones y como la actualización es instantánea. Claro, y ahí es bien este quiebre que vos decías antes de la tradición griega, que viene con esto bien lineal, organizado, o sea, Sí. y nadie se daba cuenta de nada, sino que repetía como un loro lo que había dicho Sócrates, 1000 veces y 1000 veces y 1000 veces, o me opongo a lo que dice Sócrates, pero siempre dentro de esa linealidad. Claro. Acá yo me doy cuenta de cómo es eso. Y es totalmente te das distinto. cuenta, y aparte te das cuenta de esto de que, bueno, los que estudian física cuántica se rompen la cabeza porque tienen que desvalidar todo lo que aprendieron en una física de aplicación más lenta. Porque los espacios-tiempos más lineales y más lentos tienen un margen de error, que llegada a otra velocidad no lo tenés. Entonces, la lógica cambia, la lógica es inversa. Está el resultado primero y el desarrollo después. ¿Sí? Acá en la linealidad tenés desarrollo y resultado al final, pero cuando vas al campo cuántico tenés al revés. Entonces el tiempo lo tenés que ver invertido. Entonces son muchas las cosas que son distintas. Estamos hablando de la lógica del espacio-tiempo. Y siempre cuando se habla de campo cuántico se habla de energía, porque la gente busca energía, ¿no? Y realmente, si tuvieras acceso a la energía, no sabrías lo que hacer con ella. Aparte, la energía pertenece a una lógica que tiene que tener dirección. O sea, cuando vos tenés una generación de energía, lo más difícil es conservarla y dirigirla. Porque precisa una dirección, precisa un propósito. ¿Sí? Y entonces se desplaza de manera inmediata. Entonces estamos no queriendo entender cómo funcionan otras dimensiones. Como si fuera nene caprichoso, que lo sabe pero no lo puede asumir. Lo sabe pero no lo puede asumir. Lo sabe pero no lo puede asumir. Entonces, cuando empiezas a hacer los desarrollos te das cuenta que todo lo que digo es obvio. Pero si es tan obvio, ¿por qué no forma parte de nuestra vida cotidiana? Porque la infección principito es muy fuerte. La infección religiosa es muy fuerte. Y nos ha bloqueado zonas del cerebro que las precisamos tener liberadas. Pensaba en esto que este paradigma que estamos dejando tiene, entre tantas cosas, esta cuestión de la necesidad de la planificación, de la certidumbre. Y hablábamos, o creo que no sé si fue en la radio que decías esto de que esto tiene que ver con no tener un rumbo, o sea, no tener no tener algo planificado a dónde ir. No hay una dónde ir en este nuevo diseño, digamos, que muta todo el tiempo. Y esto es una de las cosas más complejas también para un nuevo desarrollo de ciencias, porque vos vas a desarrollar ciencias que no vas a estar buscando un desarrollo que va hacia algún lugar, tenés que ir generando en el momento. Lo que ocurre es que al cambiar la cosmovisión, cambia por completo el encuadre del propósito de una ciencia interdimensional. ¿Sí? Porque acá estamos planteando que el ser humano en la existencia tangible es dependiente de los legítimos de la existencia tangible. Sol-Tierra en nuestro caso. ¿Sí? Entonces, Sol-Tierra y nosotros estamos al medio. Y estamos más cerca de la Tierra que del Sol. Significa que estamos más cerca del error, ¿sí?, que del potencial. Entonces, pero se interconectan a su vez. Pero somos ese eslabón perdido entre ellos. Y somos el enlace continuo del amor entre ellos. Entonces, estamos siendo algo importante para
para entidades que existen en la realidad y que están dándole sentido y sosteniendo nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros no estamos sosteniendo nuestra vida por nuestra propia cuenta. Entonces, nos sobreestimamos demasiado y subestimamos a la Tierra y el Sol demasiado, ¿sí? Entonces, no nos podemos ubicar en eso. Pero en cuanto encontramos un eje lógico, donde nos vemos como la conexión del amor entre Sol y Tierra, y estamos siendo eso, empezamos a ver que nuestra vida se trata del mejor futuro de la Tierra. El mejor futuro de la Tierra, que seguro tiene que ver con el Sol. Entonces, si nos parametrizamos así en el mejor futuro de la Tierra y yo estoy incluido, porque soy parte, porque ya estoy siendo parte, pero no me doy cuenta, y estos legítimos me están golpeando la puerta a mi conciencia para integrarme en la conciencia que sostiene a la vida, me parece que es una invitación de lujo y que por primera vez la podemos abordar libre de huevadas. Libre de huevadas, libre de chantajes, de extorsiones divinas o diabólicas o lo que sea, pero ya con un nivel de integridad que el humano no podría tener por sí mismo en la existencia tangible, ¿sí? Entonces, la propuesta es muy interesante, porque por fin descubriríamos cuál fue el motivo por el cual los ideales siempre quedaron volando. Claro. Y al bajarlos a tierra había que polarizar una gran trastienda para mostrar una gran fachada. ¿Sí? Lo vemos en la iglesia, lo vemos en la política, lo vemos en todas partes. Pero en definitiva es reconocer lo que le está pasando al género humano. Al género humano le está faltando un eslabón de conexión con un estatus de integridad que por sí mismo no puede alcanzar. ¿Sí? Y bueno, y esta cosa que también es importante, como una repetidora del evento un poco, es reconocer los errores. ¿Qué significan los errores? Los errores son el camino de distancia entre el Sol y la Tierra. Son el recorrido, son lo que los une y lo que los separa. ¿Sí? Lo que los une y lo que los separa. Entonces es como ese elástico que está sosteniéndote para que vos lo transites. Y el ser humano es el lujo de poder ser un intermediario en este tránsito. ¿Sí? De manera que si vos tomás a los errores con culpa, significa que no existe la lógica para procesar la energía vital que te estaría dando el pulso vital de la culpa. Es una carga que acumulás en tu interior como si fueras una batería y no encuentra destino, porque el destino está bloqueado. ¿Sí? O sea, si nosotros vemos una imagen de Dios que tiene una criatura que es el humano, y ese humano le sale fallado y la culpa la tiene el diablo, ¿cómo querés que un político asuma errores? ¿Cómo querés que un humano asuma errores? Que un padre asuma errores? Que el gobernante que mata al otro porque le dice algo. O sea, si tenemos inoculado fuertemente que no vas a trascender a tu Dios cuando estás hecho para trascender a tu Dios, por una frecuencia lenta tienen ventaja de una frecuencia rápida que genera conciencia y maduración antes que poder. Por supuesto que vas a trascender a tu Dios. Estás mandado hacia eso. Entonces, este es el cruzar los Andes. Este es el cruzar las fronteras. Este es el enlace que va a devolvernos a esa integridad. Es devolvernos esa integridad porque me estoy poniendo en los legítimos, ¿cierto? Porque es una integridad que el humano como género no ha conocido, pero que tiene la posibilidad de conocer, claro que sí.
Y invitado en exclusivo y de primera mano. Y sin dioses en el medio, sino que nosotros asumiendo esa función divina y por primera vez el plano 4 no sea un tapón. No sea un tapón, no se presente como el techo, ¿sí?, que te está brindando la creación. Y que de ahí no hay más nada. Claro, nada. En la nada yo quiero estar. En la nada quiero estar. Porque es de ahí de donde ese Dios saca la capacidad de darte algo. Entonces, ¿tenemos diseños con trastienda? Y será que tenemos que ver el código de nuestro creador y revisarlo, ¿sí? Y por fin trascenderlo. Entonces, ahí es donde nosotros estamos volviéndonos los padres de nuestros propios dioses. Como así el humano se tiene que en determinado momento volver el padre de su padre. Bueno, como género humano, nos tenemos que volver más maduros que los dioses que nos han creado. Es hermoso desafío, ¿o no? Sí. No hay más hermoso desafío que ese. Así que bueno, yo creo que acá tenemos que terminar. No sé si querías. No, para mí. Cierre, bueno, No, sí. porque es más, es lo que tenía anotado para bueno, cerrar lo sí. de la función divina. bueno, me alegro Ampliado, muchísimo y bueno, todo el éxito en este proyecto que está asegurado, por otro lado.